Muy buenas tardes con todos. Distinguido magistrado, director ejecutivo e invitados ilustres del Tribunal Constitucional, excelentísimas autoridades de nuestra Casa de Estudios, distinguida comunidad universitaria, público en general, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy nuestra Casa de Estudios se viste de gala para desarrollar el presente seminario Jornadas de Derecho Constitucional, actividad académica desarrollada de la mano del Tribunal Constitucional del Perú. En ese sentido, a través del presente evento académico, se consolidan nuestros esfuerzos para generar un espacio de aprendizaje y actualización en materia constitucional, el mismo que se pondrá al alcance de todos ustedes. Para dar inicio a nuestra presente jornada, tendremos las palabras de apertura a cargo del doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de nuestra Casa de Estudios Universidad San Martín de Porres, filial Sur. Lo recibimos con fuertes aplausos. Buenas tardes, señores y señoras. Doctor Francisco Morales Arabia, magistrado del Tribunal Constitucional, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, un ilustre sanmartiniano. Y se lo agradezco de manera especial que él haya decidido venir a su universidad y tener una relación directa con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Doctor Luis Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor Juan Manuel Sosa Sacio, director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Para nosotros es un honor, definitivamente, dar la bienvenida en este seminario. Tenemos el privilegio de escuchar a ilustres exalumnos de nuestra universidad, hoy magistrados del Tribunal Constitucional. Ustedes saben, el Tribunal Constitucional es la máxima instancia de la justicia en el Perú. Y dentro de esta crisis que creo que estamos viviendo y que la escuchamos, una de las instituciones que se ha mantenido así, como un paradigma de lo que es la justicia en el Perú, ha sido el Tribunal Constitucional. Y para nosotros es un orgullo que dentro de los miembros del Tribunal tengamos 3 exalumnos de la Universidad San Martín. Su presencia aquí es un orgullo para nuestra comunidad académica, su trayectoria y dedicación al derecho y la justicia son ejemplos a seguir para todos los estudiantes. Por eso, para todos ustedes, para mí, es un momento muy especial, donde van a tener la oportunidad de escuchar a quienes realmente dirigen la justicia como última instancia de la Constitución en el Perú. Les agradezco, les doy la bienvenida y espero que esta jornada académica saquen provecho. No se olviden que están dentro de la universidad con alumnos sanmartinianos y ojalá realmente esto termine con un diálogo donde ustedes puedan expresar lo que ustedes piensan y conversar, tener la oportunidad de conversar con tribunos del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido y bienvenido, doctor. Muy bien. A continuación tendremos las palabras del doctor Juan Manuel Sosa Sacio. El doctor Juan Manuel Sosa es director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los recibimos con fuertes palmas. Muchas gracias. Bueno, a propósito de la presentación que gentilmente hacen, quiero comentar que yo empecé mi labor docente justamente en la Universidad San Martín de Porres, en la filial de Lima, así que también para mí es un honor estar en esta ocasión con ustedes en esta reconocida Casa de Estudios. Quería también aprovechar la ocasión como asesor jurisdiccional con funciones de director ejecutivo para, como me autorizó el magistrado Morales, hablarles un poco también del SEC, que esa parte es importante porque hemos venido varios directores a Arequipa en esta jornada de 2 días y queremos también estar en las principales facultades de Derecho, como es el caso de la Facultad de Derecho Filial Sur de la Universidad San Martín de Porres, para comentarles que tenemos a su disposición un conjunto de productos y servicios
que ustedes pueden conocer a través de nuestra página web, pueden conocer a través de redes sociales, que tiene que ver con la existencia de una biblioteca en la sede de Arequipa, que en efecto el Tribunal Constitucional ubicado en calle Misti 102 tiene una biblioteca del SEC con más de 8.000 libros a disposición de ustedes, espacios de trabajo, una biblioteca virtual, actividades como estas y otras más que estamos organizando. Por tanto, es un espacio importante para también invitar a toda la comunidad de la sanmartiniana a participar de las actividades que les ofrecemos y también de disfrutar de los servicios que el SEC, como parte del Tribunal Constitucional, les ofrece. Y en el marco, entonces, ya pasando a lo que me toca conversar, también gracias a la gentil invitación del magistrado Morales y la Universidad San Martín de Porres, el coloquio para el que se nos ha convocado, quería darles también el agradecimiento del magistrado director general del Centro de Estudios Constitucionales, el doctor César Ochoa Cardich, que no ha podido venir a las actividades que se hacen en Arequipa con los magistrados del tribunal por motivos personales, pero también me hace llegarle su saludo, ¿no? Para el Tribunal Constitucional es importante poder difundir la jurisprudencia que se ha erigido y que se viene consolidando. Lo que yo voy a hacer en el marco de este coloquio, un poco conversando sobre la jurisprudencia reciente del tribunal a efectos de hacer un balance, es comentarles alguna jurisprudencia importante en materia de derechos fundamentales. Cuando pensamos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en un contexto además donde hay enfrentamiento político frecuente, solemos prestar atención solamente a las sentencias que tienen que ver con los poderes públicos, que son sentencias sin duda importantes, ¿no? Pero diría que hemos perdido de vista sentencias que también son importantes, incluso muchas veces más importantes, que son las que tienen que ver con la tutela de los derechos fundamentales. Entonces, la recopilación que he preparado no es una recopilación exhaustiva, de hecho que hay muchos temas que estamos dejando por fuera, como debido proceso, potestades económicas. Me voy a referir básicamente a 4 tipos de derechos fundamentales en los que en efecto el tribunal en esta composición además ha generado jurisprudencia importante que yo les propongo que la puedan revisar y que puedan en efecto apreciar, ¿no?, estos criterios que en algunos casos son nuevos y en otros más bien apuestan por una consolidación de la jurisprudencia histórica del Tribunal Constitucional, incluso volviendo a la jurisprudencia más intuitiva que en algún momento el colegiado tuvo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la consulta previa, ¿no? Pero lo voy a comentar en su momento, ¿no? Entonces, pasando a un primer grupo de sentencias que tiene que ver con las libertades, los derechos de libertad y las inviolabilidades, diríamos los derechos de inmunidad, es decir, el hecho de que un bien jurídico nuestro no sea agredido, atacado, vulnerado, como por ejemplo la privacidad, la intimidad, no son libertades, uno las ejerce como un curso de acción que uno elige, sino es básicamente lo que uno quiere que se proteja, ¿no? Entonces, en estos dos grupos, libertades e inviolabilidades, podemos encontrar también jurisprudencia, decía, sumamente relevante del tribunal, ¿no? Por ejemplo, la jurisprudencia que tiene que ver con el orden de los apellidos. Como ustedes saben, el Código Civil tiene una redacción ambigua en si le corresponde a las personas que nacen tener el apellido, primero el primer apellido, el de la madre o el del padre, ¿no? Y en efecto, lo que se hacía siempre era colocar mecánicamente primero el nombre del padre, el apellido del padre, y luego el de la madre, ¿no? A partir de casos anteriores colegiados, en los que había un caso de una ciudadana brasileña, como saben, en Brasil el apellido predominante es el apellido de la madre, el caso se resolvió de una manera más o menos fácil, ¿no? Pero claro, cuando ya se trata de un caso nacional donde típicamente hemos usado primero el apellido del padre, el tema se torna un poco más polémico. Y en efecto el tribunal dijo de que la igualdad implica de que los padres pueden decidir libremente cuál es el orden de los apellidos, si primero va el de la madre o primero va el del padre, ¿no? Esta jurisprudencia afirma, ¿no?, de manera importante la igualdad y también el derecho a la identidad de las personas, ¿no? Otro asunto importante, aunque también polémico, es el caso Ricardo Morán, ¿no?, que como seguramente ustedes saben, porque ha sido un asunto muy conocido, decide, ¿no?, que cabe la posibilidad de inscribir a hijos a partir solamente de la voluntad del padre, ¿no? Generalmente lo que decía el Código Civil es que la madre puede inscribir hijos aunque no declare quién es el padre, y esto no se reconocía igual para la madre. También en el ámbito del reconocimiento del derecho a la identidad de los niños y la posibilidad, en efecto, de que el padre pueda reconocer a sus hijos, que es una cuestión básica, se permite de que sea el padre, con algunos recaudos, no voy a comentar en detalle la sentencia, pero con algunos recaudos,
para que en el futuro también los hijos puedan conocer quién es su madre, porque también tienen derecho a conocer quién es ella, ¿no? Entonces, el tribunal no solamente reconoce la voluntad, digamos, de un hombre como Ricardo Morán para inscribir a sus hijos, porque son sus hijos, sino también salvaguarda el derecho de los niños, ¿no? Los recién nacidos, para que puedan conocer a su madre, que también es un derecho de los niños que vale la pena enfatizar, ¿no? Otro caso importante es un caso reciente, el caso SYHM, que es el caso de la rectificación de pronombres y sexo de un varón que fue registrado por error como mujer, ¿no? Esto que pudo haber sido un caso polémico se resuelve desde un punto de vista estrictamente científico, ¿no? Lo que también es un aporte importante, porque en efecto, a partir de un análisis biológico, cromosomático de esta persona, se detecta que a pesar de que, digamos, siempre es polémico este cambio de varón a mujer en un registro, ¿no? Y que hay seguramente discrepancias en torno a este tipo de solicitudes, el tribunal lo que dice es que en este caso claramente es un error y por tanto corresponde la rectificación y se cambia el sexo de una persona en su DNI, en su registro, ¿no? Luego está el caso Penn-Davis-Fluker, es un caso bien interesante en el que también hay votos en discordia, es un caso en el que seguramente todos conocen que las personas tienen derecho a tener una mascota y ese derecho ha sido reconocido en una jurisprudencia anterior como parte del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? En este caso es una persona que había ido a vivir a un condominio de playa y había llevado a su mascota en época de pandemia. Entonces, claro, en época de pandemia era importante no solamente que la persona tuviera a su engreído, a su mascota, sino también que pudiera hacerse cargo de él. O sea, no lo va a dejar en su departamento solo, ¿de acuerdo? Pero luego pasa la pandemia y la pregunta es si el condominio, los residentes, habían convenido en que el condominio no tendría mascotas, animales. ¿Qué pasa con esta persona que, conociendo esta situación, lleva una mascota? La situación de emergencia ya había pasado. Lo que el tribunal dice es que la autonomía, la libertad de los individuos también permite ponerse de acuerdo en que no tengamos mascotas. Y por tanto es diferente una situación en la que a alguien se le impone posteriormente una prohibición cuando ya tiene su mascota en su casa, en su edificio, que una situación en la que una persona va sabiendo que no puede llevar una mascota a tratar de imponer su voluntad de manera autónoma, ¿no? Como digo, es una decisión que ha generado una cierta polémica, pero lo cierto es que el tribunal ha firmado este criterio en este caso, ¿no? Luego también hay un famoso caso que es el caso de Rutas de Lima y los peajes en Puente Piedra, ¿no? Que es el caso para Izamal León. En este caso, en efecto, a pesar de que había una jurisprudencia previa en la que el tribunal dice más o menos como que no va a tocar los peajes ni las concesiones, en este caso, al tratarse de un asunto vinculado con la libertad de tránsito, porque se verifica que las personas no pueden salir de Puente Piedra para hacer sus actividades cotidianas, para ir a la universidad, por ejemplo, para ir a comprar, para ir a comer, tienen que pasar por la Panamericana, y esto implicaba pagar el peaje cada vez que uno pasaba por allí. Como no hay rutas de acceso diferentes, alternativas, el tribunal dice que esto no puede ser y por otras razones adicionales, por ejemplo, la posible corrupción que hay también en el peaje, decide declarar fundada la demanda y como ustedes saben, se han retirado ya los peajes y las personas pueden pasar libremente por allí, ¿no? Luego hay un caso que yo más temprano en la Universidad Católica de Santa María les puse junto con otros casos que forman parte de algo que se puede llamar las sentencias Miranda del Tribunal Constitucional, ¿no? Son sentencias que aportan criterios para evitar algún eventual exceso por parte de la policía, ¿no? Esta sentencia es una sentencia sobre control de identidad policial e intervención. Era una pareja que va con su hijito, menor de edad, un chiquito, creo que con su mascota, a comprar a la tienda, y aparece la policía en una redada y los capturan por error. Y quieren hacer el registro de identidad y se los llevan detenidos por la fuerza, dejando a los niños, bueno, la mascota allí, y pasan más de 4 horas para hacer el registro. Finalmente el tribunal se da cuenta de que esto es una especie de detención arbitraria. Una persona solamente puede ser detenida de esta forma si es que hay un delito flagrante o una decisión judicial, ¿no? Y establece unos criterios bien importantes para que esto no ocurra, ¿no? Es decir, seguramente estamos de acuerdo en que hay que darle todas las competencias a la policía para que pueda ejercer bien su rol, pero también es cierto de que hay situaciones como esta en las que hay exceso y el tribunal se ha encargado también de corregirlo, ¿no?
Bien, luego pasando a otro tipo de derechos, voy a referirme a los derechos de igualdad y sociales, que también, digamos, no trataré todos los casos importantes, pero sí trataré de centrarme en algunos que me parece que pueden ser de mayor relevancia para ustedes, ¿no? Que puede considerar su interés. Hay un caso, que es uno de los primeros casos que sacó el tribunal con esta composición, que es el famoso caso del muro de la vergüenza. Seguramente han escuchado de esto, ¿no? Que es un muro que limita 2 distritos, es un muro de más de kilómetros de extensión, es un distrito empobrecido, un distrito opulento, y este muro hace que las personas no puedan transitar libremente y demoren mucho para acceder al transporte público o a los parques que están al otro lado del muro, ¿no? Es una sentencia importante que ordena, que dispone el derrumbamiento del muro, ¿no? En efecto, afirma el derecho no solamente al libre tránsito, sino también a la igualdad, ¿no? Porque hay una eventual discriminación que justificaría la presencia del muro, ¿no? Otro asunto vinculado con el derecho a la igualdad, como los que he mencionado también un poco antes, tiene que ver con el derecho a la pensión de las personas viudas, y en este caso los varones viudos. Todos sabemos que hay una regulación más o menos conocida para que las mujeres puedan acceder a una pensión de viudez. Pero la regulación era diferente para el caso de los hombres viudos. Si el hombre es viudo, tiene que encontrarse en una situación de desamparo, de desempleo, otra edad que el de la mujer. No se justifica esta diferencia, ¿no? El tribunal entonces, con base en el derecho a la igualdad, dice que los criterios para varón y para mujer para acceder a la viudez deben ser lo mismo, ¿no? Que es una cuestión que diríamos que debe ser sentido común, pero lamentablemente la legislación más antigua no contiene todavía estos criterios que garantizan por igual los derechos del varón y de la mujer. Otro conjunto de jurisprudencia importante y distintiva de este colegiado, por ejemplo, tiene que ver con el nuevo estándar de protección de las mujeres embarazadas en materia laboral. En general, lo que existía antes de este colegiado, y acá es, digamos, el aporte de la magistrada Luz Pacheco, la magistrada presidenta, que es laboralista y además también ha introducido, ¿no?, este enfoque de tutela de la mujer, ¿no?, la mujer embarazada en este caso, ¿no? Lo que había antes es que la mujer tenía que informar al empleador sobre su condición de embarazo para que a partir de ese momento aparezca una protección especial, ¿no? Y esta protección especial implicaba que en efecto la persona no podía ser despedida, y si era despedida había una duda sobre cuáles eran los efectos. Si es un despido nulo, tendría que haber una reposición. Pero cuando uno lo reponen, entre que lo despiden y lo reponen, hay un hueco en el que la persona no trabaja. Y ese hueco no se tutelaba de ninguna manera. Simplemente la persona quedaba en el aire y cuando volvía al trabajo, en efecto, volvía a recibir un sueldo, ¿no? Lo que el tribunal, con esta composición, les decía, ha resuelto es que hay un fuero maternal que implica una tutela especial de la mujer embarazada, a pesar de que la mujer no haya informado formalmente de esta situación al empleador, y que esta protección implica incluso la posibilidad de recibir devengados por el tiempo que no trabajó. Es decir, todo el tiempo en que fue despedida de manera arbitraria, indebida, es un despido nulo, nunca debió ocurrir, también debería ser remunerado por parte del empleador que actuó de mala manera, ¿no? Entonces es un avance importante en materia de derechos de la mujer. Y este mismo criterio ha aparecido en otra sentencia, que es la sentencia 1106-2022, en la que hay una persona que en similar circunstancias, pero por una situación de discapacidad, también fue despedida de manera indebida. El tribunal, porque es una situación también de despido nulo, reconoce, además de la reposición, también el pago de devengados. Entonces, esto en efecto implica un mayor nivel de protección para las personas que han sido despedidas por causas de discriminación y, por tanto, han sido víctimas de un despido nulo, ¿no? Luego hay un conjunto de casos que tienen que ver con el derecho a la salud, y con esto voy terminando porque no quisiera extenderme mucho en el tiempo que me dan. Un primer caso es el caso Punchana, que también es un caso conocido. El Tribunal Constitucional, en su anterior composición, tenía lo que se llamaba sistema de cumplimiento y seguimiento de las sentencias, ¿no?, que eran sentencias estructurales, estado de cosas inconstitucional, que se habían establecido, que se habían ordenado, ¿no?, que se reviertan. Y como esto no es algo fácil de que ocurra, la reversión de una situación estructural que agravia derechos de manera colectiva, sistemática, el tribunal creó un mecanismo para que el propio tribunal supervise las sentencias. Lamentablemente este mecanismo no contaba con amparo legal y por tanto el mecanismo fue dejado de lado y se intenta
dar una respuesta en el caso Punchana a qué ocurrirá a partir de ahora con las sentencias estructurales. Es decir, el que no haya supervisión, que no haya un sistema, no significa de que no haya que hacer algo cuando hay una situación estructural grave, arraigada en el tiempo, que implica diversos actores institucionales. El tribunal en Punchana da un enfoque nuevo, un enfoque que es complementado con el auto de ejecución, que les recomendaría ver, ¿no? Porque lo que hace el tribunal en este caso es encomendar a la Defensoría del Pueblo que haga el seguimiento para que pueda haber agua potable y desagüe en Loreto, en los distritos en los que en efecto hay un déficit enorme, ¿no? El caso es un caso triste, es un caso grave, es un caso que en efecto hay un impacto en la vida cotidiana, en la salud, en la integridad física de las personas, en la vida misma, y por tanto el tribunal da una respuesta intuitiva que no solamente se compromete con las personas, sino se compromete con mejorar, con cambiar radicalmente la situación de los pobladores de Loreto, ¿no? Otros dos casos, tres casos vinculados con salud, tienen que ver con situaciones en las que hay una enfermedad que se llama enfermedad distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Que es una enfermedad rara, es una enfermedad huérfana, pero que requiere que en efecto el Estado haga algo para las personas que tienen esta enfermedad, ¿no? El tribunal en efecto otorga la posibilidad de que haya atención en salud a pesar de estas carencias y dificultades para atender esta enfermedad rara, que es un caso parecido a otro caso que también quiero comentar rápidamente, que es el caso de pacientes dependientes de ventilación mecánica prolongada, que es un caso de este año, me parece, en el que en efecto se da también una protección similar, ¿no? Requieren una prestación, es una prestación complicada, es una prestación especial, es una prestación onerosa, pero que esto depende de la vida de los chicos y también la posibilidad de que ellos decidan sobre el futuro de sus hijos, ¿no? Es una situación, es un caso trágico, diríamos, donde en efecto la ventilación mantiene con vida artificialmente a una persona, pero también cabe la posibilidad de que los padres decidan la desconexión cuando en efecto ya no hay más que hacer por estas personas, ¿no? Es un caso trágico y vienen varios casos más porque veo que hay varias demandas en un sentido similar, ¿no? Y lo último que quiero decir es hacer referencia al caso anticoncepción oral de emergencia, de la píldora del día siguiente, que también es un caso que ha tenido varios momentos en la jurisprudencia del tribunal y en este colegiado ha merecido también una nueva respuesta, ¿no? Es un caso en el que no se decide nada sobre el momento del inicio de la protección de la vida humana, es un asunto que no ha entrado en discusión, pero sí sobre los efectos a nivel científico de la píldora del día siguiente, ¿no? Y lo que se dice es que hay suficiente información médica, cosa que no había antes, con respecto de los efectos ya no abortivos de la píldora, y por tanto es posible que la píldora se distribuya, que es un poco lo que decían las normas del Estado, como decía, para proteger el derecho a la salud. Entonces, como pueden ver, hay sentencias múltiples, interesantes, vinculadas con la protección efectiva de derechos fundamentales, hay jurisprudencia nueva, jurisprudencia que rompe con una inercia de repente de la jurisprudencia previa que había sido heredada por el tribunal y que vale la pena conocernos. No nos quedemos solamente en la jurisprudencia, que es importante conocerla y criticarla, también seguramente del tribunal en otras materias, pero esta también es importante conocerla y difundirla. Bien, muchas gracias por su atención. Muy bien. Agradecemos la presentación del doctor Juan Manuel Sosa Sacio, director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. A continuación, tendremos, en el marco del presente coloquio, Balance sobre la Jurisprudencia Constitucional, la intervención del doctor Francisco Humberto Morales Saravia. El doctor Francisco Morales es magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, entre otras distinciones que posee. Recibimos con fuertes palmas al doctor Francisco Humberto Morales Saravia. Adelante. ¿Aló? Muy buenas tardes. Estoy un poquito resfriado por el cambio de clima, ¿no? Choca a los que estamos así al nivel del mar, menos pescaditos, ¿no? Nos afecta, pero no, mentira. Bueno, en primer lugar,
mi más cordial saludo a nombre del Tribunal Constitucional. Les traigo el saludo de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, en especial de la presidenta, la doctora Luz Pacheco Serga, y del director del Centro de Estudios Constitucionales. Y también tendrán el día de mañana al vicepresidente. Mi saludo al doctor Jaime Mujica, ¿no?, director universitario de la filial Arequipa de nuestra Universidad de San Martín de Porres. Yo he sido alumno, como ustedes, de esta casa de estudio. Ya estudié ya en el siglo pasado, en el año 86 al 91. Al doctor Ricardo Ramírez del Villar, director del programa, a los profesores, profesoras, a ustedes, alumnos, y a mi esposa, Claudia, que siempre me acompaña en estas jornadas académicas. Directamente do Brasil. Y a mi directo colega y asesor jurisdiccional, el doctor Juan Manuel Sosa, que ahora está de director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales y que le está imprimiendo una gran dinámica de trabajo a nivel nacional y como habrán visto, ya prácticamente me quitó el speech. ¿Ahora qué voy a hablar si ya habló de todos los casos? Mentira. Justamente esta jornada de trabajo de 3 días con ustedes, estimados alumnos y alumnas, la coordinamos con el doctor Jaime Mujica de una manera muy rápida. Y cuando es muy rápido también hay algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, un magistrado se quedó afónico, por eso no puede estar acá. El doctor Pedro Hernández les expresa sus disculpas. Se quedó mudo, porque para dictando muchas clases pues allá en Lima, entonces se ha quedado mudo. Y el doctor Gutiérrez, el avión se demoró y entonces va a llegar como a las 7 de la noche, así que, bueno, ya lo veremos después. Entonces, la idea es la siguiente. Hoy día estamos haciendo un pequeño coloquio, es decir, un intercambio de opiniones sobre los casos. El día de mañana va a estar el magistrado, el vicepresidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Helder Domínguez, con la directora académica, ¿no?, con la directora académica del SEC, para hacer un debate sobre el control del poder, si no me equivoco, ¿no?, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y el día viernes tenemos un invitado extranjero, un ex juez federal de México, que viene a hablarnos sobre la reforma judicial en México. Ese es un tema fundamental. Y yo voy a estar aquí nuevamente como panelista para escuchar lo que está ocurriendo en México. Lo que ha ocurrido en México es una cosa, solamente les doy una pincelada. Han reformado la Constitución mexicana para que a partir de ahora todos los jueces del Poder Judicial en México, desde las primeras instancias hasta la Corte Suprema, sean elegidos por elección popular. Es una cosa que ya van a escuchar ustedes directamente lo que nos va a contar este honorable magistrado, que, bueno, frente a esa reforma no ha hecho otra cosa que renunciar al Poder Judicial. Se ha ido, ha dicho, yo no me presto a eso. Y ahí vamos a debatir sobre la importancia de la independencia judicial y por qué es que existen los concursos públicos, ¿no? Porque, como todos ustedes saben, en la elección uno siempre, ¿no?, ahí siempre prometen, ¿no? Pero y después, en fin, ya eso. Entonces, estas jornadas que estamos organizándolas con la Escuela de Derecho, de la cual ustedes forman parte, de la Escuela de Derecho de aquí, filial Arequipa, pero que es la Facultad de Derecho de la universidad, ¿no es cierto? Muy bien. Yo voy a exponer 3 aspectos de la jurisprudencia constitucional. Primero, todos ustedes deben tener en claro cuál es la función del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo, independiente, y que su estatuto está regulado en la Constitución. Somos 7 magistrados del Tribunal Constitucional, solo 7. No somos 50 como en la Corte Suprema, no, 7.
Y vemos los procesos de inconstitucionalidad en instancia única, los conflictos de competencia en instancia única, y en última y definitiva instancia, los amparos, habeas corpus, habeas data y cumplimiento. Muy bien. La función principal del Tribunal Constitucional es interpretar la Constitución. Miren lo que decía un ex juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. El honorable ex juez de la Corte Suprema, Charles Evan Hughes, dijo, refiriéndose a los Estados Unidos, estamos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Esta frase, que yo de ninguna manera como magistrado constitucional digo que la apliquemos en el Perú, porque a diferencia de los Estados Unidos, nuestra Constitución está bastante bien redactada, es más amplia, tiene muchas instituciones que regula y no es una Constitución tan antigua, pero sí esta frase tiene algo muy importante y ustedes van a ver en los casos cómo una disposición de la Constitución puede ser interpretada de una manera por un colegiado del Tribunal Constitucional y cómo esa misma disposición puede ser interpretada de distinta manera por otro colegiado del Tribunal Constitucional. Entonces, la tarea principal del Tribunal Constitucional es interpretar la Constitución. Y este Tribunal Constitucional lo viene haciendo desde 1996. El próximo año cumplimos 30 años de funcionamiento. Y esto ha generado un bagaje de jurisprudencia muy importante que ustedes pueden encontrar en nuestra página web. En nuestra página web, en el ícono Centro de Estudios Constitucionales, encuentran todas las publicaciones del tribunal. Son más de 100 publicaciones que ustedes pueden descargar y leer. Y hay una colección que es la que me gusta mucho, que es las sentencias relevantes del Tribunal Constitucional. Ahí ustedes van a encontrar todos estos casos que ha comentado Juan Manuel. Entonces, esa tarea es la principal. Y como siempre hay que hacer un poquito de propaganda, el día de mañana tenemos audiencia pública de pleno en nuestra sede de aquí del Jirón Misti. Vamos a ver 3 casos. Vamos a ver un conflicto de competencias entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Con qué motivo? El Poder Ejecutivo considera que cuando el Ministerio Público inicia investigaciones al Presidente de la República o Presidente de la República, está interfiriendo en sus funciones. Y que se afecta el artículo 117 de la Constitución, que establece un estatuto especial respecto de las acusaciones al presidente, a la presidenta o al presidente. Después vamos a ver una acción de inconstitucionalidad sobre otro tema interesante y finalmente vamos a ver un amparo también de la presidenta. 3 casos que son muy interesantes. Los que puedan ir están cordialmente invitados, aunque el salón es muy pequeño, pero la mayoría de ustedes puede conectarse online porque las audiencias públicas son transmitidas por vía remota. Entonces, con esta pequeña introducción, ya ustedes se sitúan en la función que hacemos nosotros, los magistrados del Tribunal Constitucional, con nuestro equipo de asesores, porque son muchos casos los que debemos resolver. Entonces, Juan Manuel se ha referido a algunos casos, algunos de ellos yo fui ponente, y voy a hacer algún comentario adicional como magistrado. En primer lugar, quisiera destacar el caso de las madres embarazadas. Miren, cuando una mujer está embarazada, ¿cuál es el aspecto más importante de esta condición? A ver, ustedes, los alumnos, las chicas. O sea, ¿qué significa el embarazo? Ah, ¿qué? ¿Le da náuseas? ¿Que le da más hambre? No, pues. Eso.
está generando una nueva vida. Bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Porque no sabe uno qué cosa nos separará la ciencia, pero hasta ahorita solo las mujeres pueden engendrar la vida, la preservación de la especie. Entonces, siempre que una mujer embarazada esté trabajando, merece la mayor protección posible. Y aunque ustedes no lo crean, en el Perú de hoy se sigue despidiendo a mujeres que están embarazadas. Por cualquier razón. En los distintos tipos de modalidades contractuales y en el Estado. Madre embarazada que tiene un CAS, madre embarazada que tiene un contrato de confianza, madre embarazada que terminó su contrato. Entonces, en el tribunal, y de este caso fue ponente a la presidenta Luz Pacheco, discutimos y dijimos, vamos a darle una protección especial. Ya había jurisprudencia antigua, pero esta vez nosotros fuimos radicales. Y tan radicales fuimos que dijimos, cuando usted empleador, sea el Estado, sea una municipalidad, sea un gobierno regional, sea un ministerio, si usted despide a una madre embarazada, o incluso cuando está en su etapa de periodo postnatal, usted le va a pagar todos los salarios devengados. Eso, estimados alumnos, generó una revolución copernicana, porque nunca antes, en materia de amparo, se ha pagado salarios devengados. Entonces fue una protección extraordinaria. Luego, el doctor Sosa se ha referido al caso Morán. Esos son los casos mediáticos, ¿no? Entonces aquí fíjense la discusión. El demandante va a los Estados Unidos y en los Estados Unidos celebra un contrato y, ¿cómo podríamos decirlo? Un contrato para que se procreen a sus hijitos. Entonces, se procrean, se los entregan y él viene al Perú. Y entonces, ¿los niños con qué nacionalidad nacen? ¿Ah? Norteamericanos, pues. Entonces ellos vienen al Perú. Entonces están en el Perú y bueno, son norteamericanos. Los niños van creciendo. Y entonces el padre tiene que ir, viajar, renovar, pedir permiso, porque el que tiene un estatus de extranjero, ¿no? No puede estar, bueno, puede estar permanentemente, pero tiene que estar pues haciendo todo un trámite, ¿no? Entonces, él presenta un amparo. Entonces, él lo que quiere es que sus hijos estén inscritos como peruanos. ¿Por qué? Porque ya se venía el inicio de la etapa escolar, o sea, los chiquitos estaban creciendo. Entonces, el caso llega al Tribunal Constitucional. Entonces, habían dos temas ahí de discusión. La maternidad subrogada, o vientre de alquiler, y el tema de la nacionalidad e inscripción en el registro, el Registro Nacional de Identidad de los niños como peruanos. Entonces el tribunal decide abordar el caso, y esto es muy importante para ustedes, como me lo dijo un profesor hace muchos años en Estados Unidos, es muy importante la argumentación, el enfoque que tú le vas a dar a un tema. Si nosotros entrábamos a discutir el tema de la maternidad subrogada, no íbamos a llegar a ningún lado porque era un tema muy complejo. Pero en lo que sí generamos un consenso era el siguiente. Los niños ya estaban prontos a entrar en edad escolar. Por tanto, se necesitaba solucionar su situación, su estatus legal. ¿Son peruanos? Sí, son peruanos. Sí tenían derecho a ser peruanos. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que la nacionalidad, ¿no?, se transfiere
de los padres a hijos. Entonces esos niños tenían ese derecho y el padre también. Entonces conseguimos casi una unanimidad. 6 votos logré en ese caso, porque yo fui el ponente. Pero no entramos al tema de la maternidad subrogada. Ese caso ya viene. Tenemos 2 casos en cartera sobre la maternidad subrogada. Veremos, tema polémico. Otro tema interesante, que es más complejo, es el caso de las enfermedades raras. Yo sostengo lo siguiente, miren, cuando una persona tiene tiene una enfermedad rara, incurable, una enfermedad donde la medicina no ha encontrado una respuesta, hay una discusión, el costo del tratamiento. Entonces, en estos casos, en este caso Duchenne que resolvimos uno y ahora tenemos 2 más, hay todo un problema con las medicinas, porque se dice que las medicinas son caras, por un lado, y por otro lado se dice que esas medicinas a veces no están autorizadas por determinadas entidades públicas que deben autorizar la venta y el consumo de esa medicina. Entonces es un problema realmente complejo. Pero en el caso que se resolvió en esa oportunidad, Salud alegaba que esa medicina era muy cara. Entonces nosotros razonamos de la siguiente manera. La seguridad social se basa en el principio de solidaridad. Entonces, si a mí me duele la cabeza porque estoy recién adaptándome hoy día que he llegado a Arequipa, ¿qué cosa me tomo? Un paracetamol. Entonces voy a la posta o voy a la seguridad social y digo, oiga, me duele la cabeza y me dan un paracetamol. Pero si hay una persona que tiene un tumor en el cerebro, ¿qué vamos a decir? ¿Es muy cara la operación? No. Se le interviene, se le opera. Y si una persona tiene una enfermedad cuyo tratamiento se tiene que hacer en el exterior, ¿qué hace la seguridad social? ¿Lo cubre o no lo cubre? ¿Y por qué lo cubre? Porque existe un principio de solidaridad. Todos pagamos a un fondo y cuando ese fondo tiene que ser activado, va para quien lo necesite. ¿Ya? Muy bien. Como yo les dije, este va a ser un debate, un ping-pong. También se refirieron a un caso muy interesante, al de las famosas mascotas. A ver, ¿quiénes aquí tienen mascotitas? Hasta el profesor tiene sus mascotitas. Bueno, ya, él ha hablado de un caso, pero yo les voy a contar ya 6. Ya, el doctor es. ¿Gatitos o perritos? Ya, tiene una comunidad ahí, solo faltan los pericotitos. Como San Martín de Porres, justamente haciendo honor a la universidad. Miren, esto es muy interesante porque ni los propios magistrados, en el tribunal teníamos un grupo de magistrados que tiene mascota, más o menos 3 eran, y otro grupo de magistrados que no tienen mascota. ¿Ya? Entonces, hay una sensibilidad respecto a la mascota. Bueno, el caso que comentó Juan Manuel es un caso sui generis. ¿Por qué? Porque en este caso se discutía lo siguiente. Este es un condominio privado en la playa, donde cuando se firma el contrato de compra de los departamentos, de los bungalows, o que es de las casas de playa, se estipula en el contrato que no van a haber mascotas. O sea, las personas que compraron esos bungalows, esas casas de playa,
sabían que no podían tener mascotas. Y ahí la diferencia. Entonces, en la pandemia, excepcionalmente se permitió que tengan mascotas. Pero cuando terminó la pandemia se dijo, ya no pueden estar tus mascotas. Entonces, uno de los copropietarios plantea un amparo. Y dice, quiero que permanentemente me permitan tener mi mascota. Entonces, la Junta de Propietarios le dice, no pues, porque tú firmaste un contrato donde sabías que esto no era posible. Entonces, en ese caso sí votamos en una mayoría de que el amparo no era admisible. Que es distinto al otro caso que existía donde, bueno, se permite el uso de la mascota y la mascota sirve para o ayuda al libre desarrollo de la personalidad. Y luego está el caso de la píldora del día siguiente. Miren, los casos de la píldora del día siguiente, el llamado anticonceptivo oral de emergencia, el tribunal ha resuelto 3 casos. Y les voy a contar la historia. El primer caso se resolvió más o menos en el año 2006. Fue un proceso de cumplimiento. ¿Qué es lo que había pasado ahí? Se dictó una resolución ministerial del Ministerio de Salud, Gobierno de Toledo, que decía lo siguiente: repártase en todos los establecimientos de salud pública, es decir, del Ministerio de Salud, repártase la píldora al día siguiente. ¿Ya? Entonces luego cambian de ministro de Salud y llega un ministro de Salud con una convicción religiosa más fuerte y dice, no, no, la píldora es abortiva. Y entonces revocan esa resolución ministerial, dicen, ya no se reparte. Y luego viene otro ministro de Salud y dice, repártase. Entonces el Tribunal Constitucional, más o menos en el año 2006, dice, bueno, que se reparta. ¿Ya? 2006. 3 años después, y eso fue en un proceso de cumplimiento, 3 años después, en el año 2009, el Tribunal Constitucional dice, les llega un amparo y dice, miren, hay duda respecto si la píldora es abortiva o no. Entonces, vamos a permitir que la píldora del día siguiente se venda en las farmacias, privadamente. Pero el ministerio ya no va a repartir la píldora porque hay dudas. Año 2009. Entonces el tribunal cambia de jurisprudencia. 9, 10, 11, 12, hasta el año pasado creo que ha sido eso, ¿no? Y nos llegó un tercer caso de la píldora al día siguiente. ¿Pero qué había pasado? Cuando se resolvió el caso en el 2009, habían unos informes que decían que podía haber dudas respecto de del carácter abortivo de la píldora. Pero hoy ya se ha dicho que ya no. Entonces el tribunal dijo, bueno, ya se levantó esa duda médica o de salud si quieren. Entonces, fundado el amparo y que se reparta la píldora del día siguiente. Entonces el estado de la cuestión hoy en ese tema es que sí es posible su reparto. Luego, otro caso interesante de derechos es el siguiente. Miren, ustedes saben que hace pocos años, muy poquitos años, se aprobó uno de los últimos tratados de derechos humanos referido a las personas mayores. Claro, ahora ustedes están jovencitos, pero acuérdense muy bien de ese tango que dice 20 años no es nada. Ya los quiero ver en 20 años. Rápido, el tiempo pasa rápido. Muy bien. Este era el caso de unas ancianas que vivían en un departamento en Lima, un departamento, 2 ancianitas, y ocurre un deceso. Muere una de las ancianitas. Y entonces el Ministerio Público inicia una investigación. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, ha habido un homicidio. Bueno, se ha muerto una de las viejitas, pues, ¿no? Y entonces la Fiscalía va, incauta las llaves de la señora
y la señora tiene que salir de su casa. Y la investigación se demora meses. Y la señora dice, pero no puedo regresar a mi departamento. O sea, ¿qué culpa? Ya pues se murió una persona, pero yo qué, yo... Y se demoran. Entonces presentan un amparo. Y el tribunal le da la razón a la señora. Se señala que eso es desproporcionado, irrazonable. O sea, una investigación fiscal tiene que ser rápida. Y si no es rápida, bueno, si va a demorar, devuélvele su llave porque es su casa. O sea, la había sacado a la señora de su casa. ¿Se pueden imaginar? Bueno, esos son los tipos de casos donde el Tribunal Constitucional tiene que intervenir muchas veces. Ahora, yo quisiera también referirme a algunos casos que ya no son propiamente de derechos fundamentales. ¿Y por qué? Fíjense, los tribunales constitucionales en el mundo, y el Perú no es una excepción a ello, tiene un conjunto de jurisprudencia que va siendo construida, va siendo producida, va siendo redactada conforme a los grupos, a los plenos. Entonces, yo formo parte de un nuevo pleno, del pleno que ya no es tan nuevo, porque fuimos elegidos en mayo del 22, y este año, justamente el próximo mes, vamos a cumplir ya 3 años, y nuestro mandato es de 5. Entonces, nosotros en este tiempo estamos también trabajando la jurisprudencia, mejorando y cambiando algunas cosas, ¿no? Entonces, yo quiero comentarles algunos temas, ya brevemente, no se desesperen, ya vamos a terminar, tranquilos. Brevemente, unos casos donde ustedes van a apreciar como alumnos lo que es la interpretación constitucional. ¿Ya? El famoso caso de la denegación de confianza. De la llamada denegación de confianza fáctica. Miren, ¿ustedes se acuerdan de la disolución del Congreso? ¿Se acuerdan o no? Estaban en el colegio, ¿no? La mayoría. Pero ¿se acuerdan que el presidente Vizcarra cerró el Congreso? Bueno. Entonces, en el año 19, él hace uso de una interpretación en el sentido de que como el Congreso no estaba haciendo lo que él consideraba, en el sentido de no elegir, o mejor dicho, elegir unos magistrados del tribunal, él presenta una cuestión de confianza. El Congreso le da la confianza, pero él entiende que no se la dieron. Y entonces a eso le llaman denegación fáctica. Todo eso lo pueden estudiar mejor en nuestra jurisprudencia o en los artículos que se han publicado. El hecho concreto es que el Tribunal Constitucional, por una mayoría de 4-3, convalidó eso. El tribunal lo convalidó, dijo, bueno, ya se dio el golpe, ya qué vamos a hacer, se dio el cierre del Congreso, bueno, ya, se pasó. Cuando nosotros llegamos, la mayoría de nosotros, como magistrados, consideramos que eso era ilegal, que eso era inconstitucional, que estaba mal. Entonces se presentó un segundo caso y nosotros cambiamos esa jurisprudencia. Y entonces, actualmente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dice que eso no es posible, que la llamada denegación fáctica de confianza no es posible. La confianza del Congreso hacia el gobierno siempre debe ser expresa y que no se puede repetir esa situación. Entonces ahí vemos un cambio en la jurisprudencia. Otro caso súper interesante, que ahí sí yo me opuse, yo he votado en contra, pero como siempre hay que respetar la jurisprudencia, no importa si uno ha perdido. Este es el tema de los beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios son una norma de derecho sustantivo, derecho sustantivo penal, o una norma procesal de procedimiento penitenciario. Entonces, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
decía a lo largo de todos estos años que que los beneficios penitenciarios eran normas procedimentales, no eran normas de derecho penal sustantivo. Es decir, se te aplica la norma vigente al momento de pedir el beneficio penitenciario. Entonces ahora el tribunal ha cambiado eso. Ha cambiado, dice, no, las normas de beneficios penitenciarios sí son normas de derecho penal sustantivo. Y entonces se te va a aplicar la que más te favorece. ¿Ya? Eso es un giro copernicano. Y entre otros casos, hay uno último. Fíjense ustedes, imagínense ustedes, una persona presenta sus documentos para obtener una pensión. Y entonces, una persona mayor, ya tiene 70 y tantos años, está recibiendo su pensión. Y resulta que la ONP hace una supervisión 10 años después y dice, su pensión ha sido mal otorgada, se la quitamos. Entonces la ley establece un plazo de 2 años para hacer esa supervisión. Si no se hace dentro de esos 2 años, cualquier suspensión de la pensión es ilegal, inconstitucional. Y por tanto debe ser restituida. Eso hemos hecho nosotros en el Tribunal Constitucional. Y bueno, así por el estilo, hay una gran cantidad de jurisprudencia. Realmente ahora que me pongo a ver los casos que hemos sacado, digo, con razón, pobrecita mi señora que tiene que soportar a su esposo ahí en el trabajo, nada más viendo la jurisprudencia, pero hemos hecho bastante. En 3 años hemos hecho bastante. Y finalmente, un caso que al principio fue bastante cuestionado, pero luego ya parece que se ha encaminado. Miren, la universidad. ¿Qué es la universidad? La universidad es la comunidad de profesores, alumnos graduados, y donde se imparte la enseñanza, se investiga, se forma en valores, se forma ciudadanos, se cultiva el arte, los deportes. La universidad es un pequeño universo, ¿ya? Es una pequeña comunidad, cada universidad en el Perú. Y entonces, las universidades tienen que ser libres para desarrollarse, para conformar y constituir su modelo educativo. Una universidad privilegiará determinados contenidos, determinados valores, otras de otra manera. Cada universidad es un pequeño universo, cada universidad. Y deben ser diferentes. Todas no pueden ser igualitas. Todas no pueden ser lo mismo, no. Es decir, todos deben tener un mínimo, ¿no?, de calidad, de estándares, de conocimientos básicos, pero cada una tiene su identidad. Y eso es lo bueno, porque eso es lo que enriquece el pensamiento, la creación. Pues bien, hace unos años se dictó una ley para reconfigurar el llamado organismo supervisor de las universidades. Porque el anterior modelo fue modificado. Y entonces el tribunal convalidó esto. Se dijo, está bien, puede haber supervisión, pero la supervisión tiene que ser razonable. No puede ser autoritaria. La supervisión no puede inmiscuirse en aspectos que son propios de la universidad. Entonces nosotros convalidamos esta reforma de este organismo regulador. ¿Ya? Entonces eso quiero dejar bien en claro. La motivación para eso es porque las universidades deben ser libres. Como lo dice el mensaje de nuestra universidad. Veritas liberavit vos, o vos o liberavit, ¿no? Veritas vos liberavit. Entonces la verdad os hará libres. Entonces las universidades nacieron libres, se desarrollaron libres y tendrán un futuro libre.
Entonces, con esto yo cierro esta parte de unos pequeños ejemplos y sobre todo una motivación. Estudiantes jóvenes de Derecho tienen al Tribunal Constitucional como un garante de la Constitución, de los derechos fundamentales y la democracia. Y tienen a su disposición a este tribunal. Nuestra jurisprudencia, nuestro Centro de Estudios Constitucionales, se va a potenciar la sede de Arequipa y lo tienen en internet y pueden escribir al Centro de Estudios Constitucionales, ahí están ellos, hay un equipo de investigación, ¿no? Y estamos a vuestra disposición. Señor director, señor coordinador del programa, estimado Juan Manuel, les agradezco por su atención, muchas gracias y esperemos que estas jornadas de 3 días sean muy importantes para ustedes y conmigo nos vemos el viernes para debatir sobre la independencia judicial y ver si eso es viable o no. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación del doctor Francisco Humberto Morales Saravia y a continuación, para cerrar nuestra presente actividad también con la intervención de nuestros estudiantes, habilitaremos un pequeño espacio para una ronda de preguntas a cargo de los estudiantes. Así que aquellos quienes deseen trasladar alguna pregunta, por favor, este es el momento. ¿Algún estudiante que desee trasladar alguna inquietud? Sí, a ver, aquí tenemos un estudiante, por favor, si pueden acercarle el micrófono. A ver, por favor, sí, aquí el joven. Sí, sí está prendido. ¿Se escucha? ¿No se escucha? O con este, si no. ¿Ahora se escucha? Este mejor. ¿Sí? Señor magistrado, muy buenas noches. Es grata su visita acá por la ciudad de Arequipa, la verdad. Me complace y me enorgullece ser un alumno más de la casa de estudios que también lo vio a usted salir. Como no, a lo mejor entre nosotros también está un futuro magistrado. ¿Por qué no? Magistrado, en atención a los casos tan interesantes que usted ha tocado, el que más me ha llamado es precisamente ese mediático, el de Ricardo Morán, ya que a través de la protección que ciertamente se le da a estos alumnos, bueno, a los hijos de Ricardo Morán que ya van a entrar a la etapa educativa, como bien lo ha mencionado, el criterio que usó el Tribunal Constitucional en amparo de la protección de los niños y adolescentes, ¿qué es lo que pasa si nos vamos a la materia civil y el orden de los apellidos? Porque tengamos entendido de que, claro, como ciertamente lo ha venido explicando, va a Estados Unidos, hace mediante un contrato la maternidad subrogada y los trae a Perú y posteriormente a ellos se les reconoce, ¿verdad? En atención a ello, señor magistrado, ¿cuál es el criterio en cuanto al orden de apellidos? Porque si seguimos nuestra legislación, recibimos el apellido tanto paterno de nuestro padre como el materno de nuestra madre. Y en el caso de Ricardo Morán, ¿cómo vendría a ser ese orden de apellidos, ¿no? Porque me causa curiosidad, la verdad. No sé si tú quieres decir algo en ese caso. ¿Ya? Me complementas. Una pregunta difícil. Mira, para empezar, ya voy a salir me voy a escabullir de tu pregunta porque es muy difícil. O sea, en realidad, lo que nosotros hacemos es restituir una situación, o en este caso es un amparo así un poco sui generis, ¿no? Porque en realidad lo que estamos haciendo es ordenando que la RENIEC lo inscriba la nacionalidad. En realidad no nos pronunciamos sobre el orden y efectivamente, ¿no? Los niños tienen una determinada composición de los nombres. Entonces hasta ahí nomás llega nuestra labor. La justicia constitucional es una justicia reparadora. Entonces lo que sí no somos nosotros es legislador.
Entonces, efectivamente, tú brillantemente has detectado un defecto. ¿Y cómo queda el segundo nombre de la madre según la perspectiva del Código Civil? Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno enfoca un caso desde el derecho constitucional, uno se queda en ese nivel, en el nivel constitucional. No entra a discutir el tema de legalidad. Hay un vacío, sí, hay una falencia, sí, es imperfecta, sí, pero nosotros decimos, aquí se violó el derecho a la nacionalidad de los niños, merecen una nacionalidad. Ya el aspecto puntual del nombre es algo que no queda, que quizás queda incompleto, ¿no? Ahora, hay una jurisprudencia interesante que fue del anterior colegiado, que es el tema del orden de los apellidos, ¿no? Y ahí se estableció que podía haber una modificación y hicieron una interpretación respecto de esa regla del Código Civil, ¿no? Que era el caso que comentó Juan Manuel, porque en Brasil, y eso yo lo conozco muy bien, ¿no? El nombre paterno es el que va al último, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si estuviera en Brasil, yo sería Francisco Saravia Morales, no Francisco Morales Saravia. Entonces ahí efectivamente hay un vacío. No sé si tú quieres complementar algo. Sí, solo para complementar lo que dijo el magistrado. En efecto, el tribunal no se pronuncia sobre esto porque es una cuestión que está prevista de alguna manera en el Código Civil en favor de la mujer. En los modelos comparados lo que hay son dos opciones, ¿no? O usas un solo apellido, el apellido de la persona, o los dos apellidos de la persona misma. O sea, yo soy Sosa Sacio, mi hijo sería Sosa Sacio también, y no Sosa y algo más. En este caso, lo que dice la legislación es esto: la madre puede inscribirla con sus apellidos, y lo que correspondería, usando la legislación civil, no, el tribunal no lo dice, pero digamos, para llenar el vacío, lo que correspondería es que lleven el nombre y los apellidos, diría. Lleven los apellidos de Ricardo Morán, serían Morán, y el segundo apellido sería aplicando la legislación vigente para las mujeres, ¿no? Por analogía. Sí, y ciertamente, entonces, en busca de la seguridad jurídica, que nosotros como futuros abogados a lo mejor nos toque representar uno de esos casos, porque ya están los precedentes acentuados, el reparo a lo mejor ante ese vacío legal sería ciertamente la jurisprudencia comparada, ¿por qué no? Pero para incorporar esto en nuestra legislación necesariamente habría que tener una reforma a lo mejor de nuestro Código Civil. Y posteriormente, o es más, anterior a ello, una reforma constitucional en busca de esa protección que se busca tanto al niño y adolescente como también ese derecho igualitario también para nosotros los hombres. Ahora, solo un comentario. Tu pregunta me hace reflexionar. Fíjense, hoy creo que ya es bastante común y pacífico que dentro de las fuentes del derecho, obviamente la primera fuente es la Constitución, tenemos la ley, los tipos de leyes, y hoy ya la jurisprudencia es reconocida también como una fuente del derecho. Entonces, cuando el legislador o cuando se da la ley, muchas veces, con el transcurso del tiempo y los avances, la ley necesita un complemento, necesita una interpretación, necesita una actualización. Y el ejemplo palpable es que los parlamentos, en general digo, los congresos, no actualizan la legislación, ¿no? Por ejemplo, toda la legislación de pensiones en el Perú, la legislación de pensiones pública, viene de los años 70. O sea, tiene más de 50 años. La 19990, la ley de los de los militares y policiales, después ha habido una reforma así. Y entonces eso no se actualiza, queda ahí. El Código Civil, indudablemente, es de 1984, ¿no? Ya ha pasado buen tiempo, ¿no? Y hoy el tiempo pasa más rápido. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios económicos, sociales, tecnológicos. Entonces tiene que haber una actualización mayor, creo yo, ¿no? Muy agradecido, señor magistrado. Muchas gracias. Ahí tenemos también la señorita una pregunta que desea trasladar. ¿Sí?
Señor magistrado, buenas noches. Con todos, buenas noches. La pregunta o más duda que quisiera preguntarle es, usted habló sobre el amparo hacia las mujeres que han quedado embarazadas y por el tema del trabajo y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer o mujeres se embarazan en las instituciones? ¿Por qué las sacan? Es más una duda que una pregunta. Yo recuerdo cuando, miren, cuando yo trabajaba en una editorial hace muchos años, una editorial muy prestigiosa, uno de los dueños me dijo lo siguiente: no, me dijo, aquí hay que contratar jóvenes solteras, mujeres solteras, no casadas. ¿Por qué le dije? Porque si están casadas, se van a embarazar. Y si se embarazan, vamos a tener que pagar el beneficio de postnatal y no van a venir y piden permisos. O sea, lo que te estoy diciendo, algo que me dijo un empresario hace más o menos 30 años, cuando yo recién había salido, recién era abogado. Entonces, ese es un prejuicio, porque él no ve el tema de que, bueno, para mantener la especie, para procrear, para que existan personas, para que el ser humano no desaparezca, es un proceso natural. Y entonces eso determina unos costos y en la legislación laboral. No te puedo contestar porque no soy empleador. Yo soy el magistrado que defiende esos derechos. Bueno, a lo que yo más me iba era el derecho de estudio, ¿no? En su caso, por ejemplo, si usted fuera el director de una institución, ¿usted aceptaría que mujeres embarazadas estudien sin miedo al que critiquen o al que las mujeres mismas sufran de algún tipo de bullying? Claro, o sea, mi pregunta va o mi duda va al que usted dio un amparo a las mujeres que trabajan, pero si en el caso fuera que si las retiran de alguna institución estando embarazadas, ¿por qué lo hacen? Ya, pero ¿por qué lo hacen? Las instituciones. ¿Pero qué? ¿Las instituciones en general? En general. ¿Por qué lo hacen? Claro. Usted explicó, ¿no?, del amparo del trabajo, hacia el trabajo, pero hacia el tema del estudio, porque hay en muchas instituciones que las mujeres, estando embarazadas, las retiran de cualquier universidad o instituto. Universidades no creo, ¿no? Colegios, universidades. ¿Sí? Sí. Era más una duda que una pregunta. No, bueno, yo creo que eso ha disminuido mucho, ¿no? Ha disminuido, ¿no? Ahora, lo que sí hay, y esto sí es, tu pregunta puede ir hacia... Tu pregunta puede ir, porque ha habido casos sobre eso, ¿no? Es cuando en los institutos castrenses hay una prohibición. Entonces, si una cadete sale embarazada, tiene que retirarse, o la retiran o la expulsan. Entonces, esos casos hemos tenido, ¿no? ¿No? Entonces ahí el tribunal les ha dado la razón, ¿no? ¿No? Entonces el tribunal ha protegido eso, ¿no? Porque claro, si alguien se embaraza, ¿no? Bueno, pide una licencia, se retira y luego continúa. Claro, el hecho es que en ese tipo de formación es una formación académica y también militar y deportiva, y entonces, claro, pues si estás con uno no vas a poder hacer todas esas cosas, ¿no? Pero yo creo que vamos tendiendo a una mayor flexibilidad, ¿no? Por eso digo, todos esos criterios, o sea, las sociedades van cambiando, y esos criterios son criterios que se pensaba en una época.
Porque recordemos, ¿no? O sea, en los institutos armados antes no habían mujeres, o cuando habían mujeres solamente tenían grados de suboficiales, y ahora ya hay oficiales, y así poco a poco vamos progresando, ¿no? Ya, señor magistrado, muchas gracias. Ya, a ti, gracias por la pregunta. A ver, muchas gracias. Y tenemos aquí para ir cerrando ya. A ver. ¿Quién? A ver si no. Aquí tenemos una duda. Para la señorita, por favor. Sí, adelante. Buenas noches, señor magistrados. Un gusto conocerlos. Como ven, soy una estudiante de Derecho y mi pregunta es, habla usted sobre el tema del derecho a la salud. Como sabemos, tenemos el seguro que es el CIPS y también lo que es el Exsalud. Y yo me pregunto, estas instituciones están prácticamente sobrepasan pacientes de atención. Entonces, para que yo saque una cita, me demora por lo menos 3 a 6 meses. Y ya, bueno, yo ya voy cuando ya la enfermedad lamentablemente ya ha sobrepasado ya lo que debía hacerme tratar, ya ha superado, ¿no? Entonces yo a lo que me voy es que si se puede, estas instituciones pasar a otras, particularmente otras, así como clínicas, para que la atención pueda ser mejor, porque tengo entendido que en otros países la salud es prioridad e incluso es más para la juventud. Yo en sí, en lo social de mis compañeros, porque ellos como jóvenes no sé si cuentan con un seguro o es un seguro particular. Esa es mi duda. Mira, yo te podría comentar respecto al derecho a la salud lo siguiente. La Constitución peruana reconoce el derecho a la salud. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a la salud. Y el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, también reconoce el derecho a la salud. Y dice una cosa muy interesante, dice, toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud. Ahora bien, a diferencia del derecho a la libertad de expresión o pensamiento, el derecho a la salud es un derecho que requiere ingentes recursos económicos. Es un derecho social. Ahora bien, es un derecho progresivo, sí, pero es un derecho plenamente justiciable. ¿Ya? Entonces, desde el enfoque constitucional, desde el enfoque de la jurisprudencia constitucional, si se presenta un caso, se tendrá que resolver bajo esos estándares. Lo que tú planteas ya es un problema social, un problema de política pública, un problema de cómo organizas tu sistema de salud, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno que está ocurriendo en Lima, que seguramente también se ve en Arequipa, que es una ciudad grande. En Lima hay clínicas privadas, y las clínicas privadas, no voy a mencionar nombres porque si no voy a hacer como que parece que le hiciera propaganda, ¿no? Bueno, hay una clínica en particular que está creciendo de una manera exponencial, está construyendo una mole, un gigantesco edificio. Tú cuando vas a esa clínica parece que estuvieras en el seguro, en el salud, pero la diferencia es que aquí te tienes más rápido, ¿no? Pero yo también conozco lo que tú dices, porque mi papá y mi mamá, que en paz descansen, estaban en el salud y se iban a tratar, y yo los acompañaba, y yo he visto todo lo que tú me dices. Ese es un problema prioritario, un problema de salud, y ese es el problema que debe ser abordado en prioridad después de la pandemia en las próximas elecciones. Entonces todos nosotros debemos exigir a todos los candidatos que nos digan qué cosas pretenden hacer o qué cosas van a hacer con la salud. ¿Cómo va a ser eso? Ahora, también no nos olvidemos que para poder tener una salud pública alta debemos pagar muchos impuestos. Entonces es un problema integral, pero yo comparto toda tu preocupación
Y lamentablemente desde el tribunal podemos hacer algo, sí, con nuestras sentencias, con nuestros mandatos, con los casos que resolvemos, pero ese es un problema fundamentalmente que tiene que ver con la política pública que le corresponde no solamente al gobierno central, sino también a los gobiernos regionales, de cómo se organiza el sistema de salud, ¿no? Entonces, bueno, estamos con esa misma preocupación y te felicito por pensar en estos temas tan importantes. Muchas gracias. Bien, gracias. Damos por concluida entonces nuestra etapa de ronda de preguntas, agradeciendo vuestras intervenciones y la atención de nuestra mesa de invitados. Muy bien, para finalizar, tendremos a continuación las palabras de clausura a cargo del doctor Ricardo Ramírez del Villar, nuestro coordinador del programa profesional de Derecho, a quien recibimos con fuertes aplausos. Muchas gracias. Temas sumamente interesantes los que hemos tenido la oportunidad de escuchar hoy día. En verdad, temas como la salud, como la educación, como la infraestructura, como la justicia. Como yo les digo a mis alumnos, Adam Smith decía, para pasar de un estado de la barbarie a un estado de opulencia solo se necesitan 3 cosas. Ustedes la saben bien, ¿no es cierto? La primera, paz. Paz. Y estamos viviendo un estado de violencia inusitado y nunca antes visto en el país. Segundo, easy taxes. Fáciles. Fáciles de cobrar, fáciles de recaudar, fáciles de pagar y que no sean excesivamente altos, que inviten a la evasión. Y la última, que sí tiene que ver con las personas que nos visitan hoy, una razonable, mínima, ¿qué? Una mínima administración de justicia. Con eso lograríamos pasar de un estado de barbarie a la opulencia. Y eso se dijo hace más de 250 años. Y hoy siguen vigentes en un país como el nuestro. Agradezco la presencia de ustedes, que se hayan dado el tiempo. Excuso a los alumnos que han tenido que retirarse porque estamos en semana de exámenes. Y los invito a que continuemos el día de mañana en la segunda jornada. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por su visita. Y nos vemos mañana. Muchas gracias.